Let us present you a new mountain bike route opened earlier this year. It is named as the Path of the Last Cathar, and it's also a trekking path. If you like riding through the Pyrenees scenery, this route should definitely be one of your next challenges. El Camino del Último Cátaro, que es esta ampliación por las comarcas pirenaicas del Alto Urgell y el Pallars Sobirá, comienza en Bagà, en la población de Bagà, en el Berguedà, sigue, digamos, hacia la Seu d'Urgell, va hacia Castellbò, Tírvia, Llavorsí y acaba en Tarascón de l'Arieja, donde podríamos conectar la ruta del Camino de los Buenos Hombres. Silvia y Climent, que son unos guías de bicicleta de BTT especializados, han hecho este recorrido, han hecho 4 etapas del Camino del Último Cátaro y han comenzado la primera etapa en la Seu d'Urgell, que es la capital de la comarca. Han hecho un ascenso muy bonito hasta Sant Joan de Lerm, pasando por Castellbò, que es uno de los pueblos más importantes sobre el tema de los cátaros. Después aquí cogieron toda la pista del Valle de Santa Magdalena. Aquí en Santa Magdalena encontramos una ermita que es muy bonita, que era un antiguo hospital medieval. Y siguieron la pista y el camino hacia Tírvia, pasando por 2 collados muy importantes, que es el collado de Vedet y el de Coll de Só. Aquí en esos collados hay una vista panorámica de todo el Pirineo, de todo el Parque Natural del Alto Pirineo, y después bajaron a Tírvia, que es el final de la etapa. La tercera etapa es una etapa que recorre el Valle Vallferrera, va de Tírvia, que es este pueblo tan singular, pasando por las bordas de Virós, por todo el bosque de Virós, que es una masa forestal muy importante y un ecosistema muy importante aquí en el Parque Natural del Alto Pirineo. Después hacia aquí fueron hacia Lins y de Lins remontaron hacia Àreu, donde estamos ahora. Continuaron su cuarta etapa desde este pueblo de Àreu hasta el Pla de Buet, que es una etapa muy bonita de montaña, donde van siguiendo todo el camino de bosque subiendo hacia unos 2000 metros aproximadamente y donde la panorámica de las montañas pirenencas pues es espectacular.